El cerro, sus historias y personajes. Hoy estaremos compartiendo con dos campesinos originarios de los cerros del municipio Carachuelo Parra y Olmedo, de donde se formó pues. Vamos a conocer estas historias que nos van a contar el amigo Santiago Serpa y Federico Parra. Saludos, don Santiago, Santiago Serpa y Federico Parra. Saludos. Dos, Buenas tardes. Muy buenas tardes. dos personas pues que tienen mucho que contarnos en cuanto a lo que ha sido la formación de estas zonas andinas, ¿no? Hablamos del Charal, del Rincón, de Mesita, de también San donde Juan. nace Mesa Julia. Mi padre, ya saben, donde le dije yo, de Cabaseca para arriba, A Torondoy. de Torondoy. Él subió por ahí en el año 35. Subió por ahí, por Santa Polonia y llegó arriba a Llano Rucio. Y allá se enamoró de mi madre y me tuvieron a mí, o sea, y después de que me parió, pues me dejó ahí con mis abuelos. Mis abuelos me criaron, mis tíos. Ellos se vinieron para la hacienda la hacienda de café ahí, hacer la hacienda de café ahí en Charal, en Cerro Azul. Se casaron y se vinieron para ahí. Y yo quedé allá. Usted sabe que uno se acuerda de la edad de 5 años en adelante. Yo cuando tenía 5 años, yo me acuerdo de que mi abuelo me decía, llegaban mis tíos con ese poco de cachicamera en los costales, un cachicamo de eso para Santiago. A mí me criaron con puro cachicamo. Era la comida de ese entonces. Esa era la comida que me daban a mí, cachicamo. Bueno, y cuando ya cumplí los 5 años, me dijo mi abuelo, vamos a llevar a Santiago donde están los papás, donde están sus padres, vamos a llevarlo. Le dijo a la señora de él, o sea, mi abuela, y se arregló y nos fuimos. Nos bajamos pues de allá al Charal, son 2 días de camino. De camino. De Llano Rucio. De Llano Rucio ahí a Cerro Azul. Que no era el Charal todavía, más arriba del Charal. Más arriba del Charal, claro. O sea, ¿cómo le digo yo? ¿Quién conoce a las mesitas? Sí, la mesita, claro. ¿Sí la conoce? Sí, claro. Bueno, de las mesitas hacia donde estaba mi padre se veía en el coño, en el cerro allá. Allí, de una quebrada que hay ahí para allá. Ahí tenía la finca, papá. Bueno, y llegamos allá, los 2 días llegamos allá, mi abuelo y yo. Ahí fue cuando yo le digo a usted que se enfermó mi abuelo. Y yo me acuerdo que me le encaramaba encima y mi madre me bajaba de encima de él y se enfermó y se enfermó y se enfermó y se murió. Entonces mi madre llamó a los muchachos, o sea, con los que pasaban por ahí para el Charal y para arriba, para el cerro, y los mandó a llamar. Y bajaron en la noche. ¿Dónde enterraron al abuelo? Aquí en el Charal lo enterraron. En el Charal. Lo velaron. Pues tío Chuy le hizo el cajón. El cajón lo hizo con tablas de sin tallar, porque no había. Nada más que clavó las tablas ahí, hizo el cajón y lo metieron ahí. Y el otro día para el cementerio. Lo enterraron. En el cementerio viejo, no en el nuevo. En el cementerio viejo de la orilla de la quebrada. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Bueno, ahí está. Más arribita del Charal. Ajá. Ahí donde está la... Todos esos viejos están metidos en ese cementerio. Ahí está mi abuela también, la señora de él. Al otro día se fueron mis tíos. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Chuy Serpa. Chuy Serpa. Llamaba... mi abuelo. Sí, sí. Sí, se llamaba Chuy también. ¿Y su papá? Fausto Arias. Abuelo. Y mi madre era Justa, María Justa. María Justa Serpa. Y usted lleva el apellido de su mamá, no de su papá. Claro, pero eso no es culpa mía, eso fue culpa de él. No lo registró. Porque no me legitimó. Allá cuando llegaron a Llano Rucio, como no estaba el papá, se repartieron, o sea, se fueron unos por una parte, otros para otra, y se casaron,
unos se fueron para Mérida, tío Chuy se buscó una Piñalosa, se casó con ella y vivió allá en Valle Grande, allá vivió. Y cuando papá vendió ahí la parcela que nos fuimos para allá estuvimos nosotros, donde tío Chuy. Allá estuvimos en esa casa y fue cuando nos vinimos otra vez con una pila de muchachos, lo que yo le dije. Otra vez pues a ver que para acá que llegamos donde el final Pricio, ahí. Pricio, ¿en qué parte de San Juan? De los limones, de los limones hacia allá se veía donde el Pricio trabajaba. Él hacía teja. Bueno, y al otro día, Marcelo fue. Y al otro día digo papá, Santiago, vamos para Costa Rica. Entonces le dije yo voy a llevar a Erasmo. Digo, yo no sé. Entonces le dije a Erasmo que fuéramos. Entonces nos fuimos. Al otro día, porque Marcelo dijo, yo lo espero allá en la mañana. Y nos fuimos con lo que había y teníamos que llevar y llegamos allá. A trabajar en esa vaina, mismo. Café todo el montado, no había mucho café, pero había. A trabajar en esa vaina y a sembrar más café, y a sembrar martinico, a sembrar plátano, cambur y toda esa vaina, porque había tierra buena en esa vaina para trabajar. Bueno. Eso era en Costa Rica ya. Eso era en Costa Rica. Y de ahí fueron a buscar a papá para que hicieran ese camino del Charal a salir ahí a Tucaní. ¿Cómo era el camino anteriormente? ¿Por No, dónde, pues, ¿por dónde era? ahí picaban donde no pudieran pasar las bestias, pero el resto era puro machete, así. Pero ustedes cuando vivían más arriba del Charal, para bajar hasta Costa Rica, no existía esta carretera de Mesa Julia, no existía la carretera del Charal. Nada de eso. No, qué carretera, nada. Hizo el camino por allá bajábamos, por esa vaina. Ahí fue donde papá perdió una mula de esa vaina, allá. Bajábamos por allá y llevar el café para allá. Y tanto fuimos para allá que hasta las tías iban con nosotros y se enamoraron los coños esos allá y nos las quitaron. La tía Sabelina y la tía Gina nos las quitaron y dije... Para la parte de abajo. Los dos hermanos con dos hermanas. De Agua Colorada. Claro, de Agua Colorada. Uno vivía en Agua Colorada, el otro un poco más para abajo. Bueno, y entonces seguimos trabajando en esa vaina ahí. Cuando dice Pedro Plaza, Fausto, vamos a hacer el camino, vamos a abrir este camino que está aquí para llegar a Mesa Julia. Ajá, ¿y eso por dónde? Eso lo vamos a abrir por la parte de abajo del Charal, a subir, a llegar donde, ¿cómo se llama Carlos Gutiérrez. Dice Fausto, ¿y sí se puede hacer por ahí? Sí, sí se puede. Y por ahí es más corto que hice uno por abajo a darle la vuelta. Y se pusieron todos esos pingos plazas y hicieron el camino ese y subieron arriba a la Mesa Julia. Ajá. Y por ahí pasaban, por ahí bajaban, por toda esta montaña, el coño, un poquito para abajo. Pero una montaña más recha que el coño, pero hicieron el camino por toda la orilla de la falda. Yo no sé por qué coño. Toda la orilla de la falda hicieron el camino para bajar abajo y yo no sé por qué coño tienen esa vaina. Pues donde vive el compadre Chuche, fíjate que por la parte de acá es plano y todavía hicieron el camino por la parte de allá, salían en la casa de él, por ahí pasaban por esa vaina, por un lado de la casa de él. Después fue que llegó ese que donó para el cementerio. Vino Juan León. Juan León, ajá. Sí, la mamá que era Petra. Ajá. Petra Avendaño. Ahí. Hermana de Polo Avendaño, que Polo Avendaño vivía ahí en el filo, que está enfrente de la parada, en el que es una haciendita ahorita. Y de ahí vendió y se fue para arriba para el lechal. Ajá, eso, para el lechal. Era puro café lo que viene de tiempo. Le bajábamos por esa vaina para abajo. Camino. Ese es el camino que estaba camino que bajaba a San Antonio. Sí, San José, ese es un camino que habían hecho ahí hasta abajo, hasta Agua Colorada y de Agua Colorada para ir para allá, para donde estaba la piragua.
Eso quedaba como unas 4 o 5 Usted hectáreas. llegó a ir, usted cuando niño yo iba para allá con su papá. Claro, ¿Qué pues llevaban? El café y qué más. más nada, puro café. ¿Y qué traían? Ah, ¿qué traíamos? Comida, vaina de pescado, unas choas grandísimas así que la ponía papá encima del enjalma. Mamarras, bicha. El salado, eso era salado. Claro, salado, pescado salado, que a nosotros nos gustaba mucho, pues, las costillas, esa era para chuparnos los huesos, eso, cocido. Bueno, y ahí fueron varios días, hasta que ya con el tiempo, ya fueron subiendo gente por ahí, y entonces oímos que estaban haciendo la carretera panamericana, pero no sabíamos qué era esa verga. Que estaban haciendo la carretera. Entonces, ya habían bajado esto de arriba del cerro. Y había venido Tío Chuy también. Tío Chuy estaba ahí. Háblame un poco entonces de la formación allí de Mesa Julia, del Charal, toda esa parte. Ah, Carlos Parra, ese fue el que fundó el Charal. Y, Pues sí, el y le puso fundador llegó a el Mesa Julia. nombre de Mesa Julia, puso por la muchacha que murió. Y al Charal se lo puso el nombre por tanto arbolera que había de esa verga, de ese El Charo. charo. El Charo. Ese Pues fue quién, el Carlos Charal Parra. era puro Claro. charo. Que comen los loros. Árbol, un árbol Árbol, muy grande. claro. Que Carlos no hallaba qué nombre ponerle a este terreno. A la mesa. No hallaba, sí, aquí a Mesa Julia. Estaban claros que era una no mesa. hallaba qué nombre ponerle a la mesa. Ya había Pues le decía camino. mesa, la mesa, pero no hallaba qué nombre ponerle ahí, qué título de ponerle. En eso no se le muere la hija. ¿Qué le pasó a la hija? Pues le picó la culebra. Le picó una culebra. Claro, picó una culebra ahí y la mató. No le encontró medicina para curarla y Cura, la ¿no? mató. Y claro, después que la hija murió, pues entonces ya él le dijo a la señora Leonarda, vamos a ponerle, le toca a esta mesa el nombre de mi hija, Julia. Esto se va a llamar Mesa de Julia. Se va a llamar esta mesa. Y entonces la señora Leona le supo a bien y bueno, pusieron el nombre así. Entonces ella se fue aburriendo y dijo que se iba a ir para Mérida, que se iba. Dijo, no, le dijo, vámonos para Los Limones, vamos a fundar el Charal, vámonos para Los Limones, y vinieron para Los Limones, hicieron una rancha igual, y fundaron el Charal, toda esa verga, y le pusieron el nombre de toda esa arbolera, ahí le pusieron el nombre. ¿Dónde está enterrada la señora Julia, la muchacha, la Julia, la hija de Carlos Parra? Julia, están todas las... Ahí está la casa, por lo menos aquí, ¿no? La casa de... ¿Cómo llama el señor que vivía al lado? Leopoldo. ¿Ah? Leopoldo. Está la casa ahí en la parte de arriba, o sea, hacia arriba está donde amarran las bestias. Ahí estaba la casa, ahí está enterrada ella. Julia. Señora Chama Julia, está enterrada ahí. Mesa Julia. Bueno, y fue cuando se fueron para el Charal, y allá fue que le sucedió esa vaina a la señora Leona con la vaca, le sacó el ojo. Y tuvieron que irse para Mérida a curarle el ojo allá, y la muchacha la dejó a esta Vicenta, las dos muchachas, mi madrina y la otra. Y ellos dos se fueron para Mérida, pues ese juronero de verga. Y a los 8 días llegaron. 8 días tuvo mal la vista por allá. Curarse la vista. Claro, por el viaje para allá, Ahora, cuénteme. el viaje de para allá, el viaje de para acá, y toda esa vaina para ir a buscar a la muchacha. Ahora, la historia que usted quería contar. Bueno, yo le voy a contar algo, hoy sí, el sufrimiento, vamos a decir así, de los padres. Ellos eran de Cacute Alto. Allá tenía la finca el abuelo y de papá y los abuelos de los padres de mamá, cerquita. Que ahí es donde llegó la coincidencia de que se casaran. Ellos se casan en Mérida. Ajá, ya viven un tiempo, tienen como 4 hijos. Después se vienen para acá, para el Charal. Propiamente, papá fue uno de los fundadores del Charal. Él se fundó la finca que ahorita a última hora era de ¿Cómo es que se llama su papá? Luciano Parra. Luciano. Eso es, a última hora era del final Pedro Luis Altuve.
Cuando papá empieza a fundarse ahí, no él solo, y sí hubieron varios. Lo que pasa es que no me recuerdo quiénes fueron los otros. Víctor Sala, Víctor Ramírez, ya No, 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 no. ellos no estaban No. todavía ahí, ellos llegaron después. Ah, Ajá, entonces se muere la mamá de papá, la abuela, en Cacusta, y lo mandan a llamar. Como era una finca grande, que eso era casi medio páramo, papá se fue a recibir la parte que le correspondía a él. Vende aquí en el Charal. Bueno, cuando él vende aquí en el Charal y se va, eso sí no me recuerdo, él vende. Pero ya, lo que él había hecho ahí, hoy sí, el pueblito del Charal. ¿Cuántas casas habrían? No, si acaso habría, posiblemente sí, yo creo que ni la del Finado Hilario, porque Finado Hilario vivió mucho tiempo en el Charal también. Ni la del señor este tampoco, la de Carmen Paredes. Lo cierto es que el sitio del Charal, los que llegaron y se fundaron ahí, dejaron esa vega para el pueblo del Charal. Eso no lo agarró nadie, ni nadie se hizo dueño, si eso no lo dejaron especialmente para eso. ajá. Papá vende y se va a recibir la parte de herencia que le correspondía de la finca del Páramo. Resulta que cuando llega allá, la abuela había hipotecado, ya tenía otro dueño. Entonces papá, como era todo de esos hombres que serios, agarró su cosa que le dieron, una tontería, y se volvió a venir al Charal. Cuando llega al Charal, llega donde mi tía Adela, que ya vivía ahí en el Charal. Ajá, de ahí el finado Juan Moreno tenía una finquita, que era la finca esa de allá donde nosotros nacimos. Se la dio para que viviera o se la vendió, no me recuerdo muy bien. Bueno, se puso a vivir allá nací yo. Pues sí, cuando se casa la hermana mía, Magdalena, ¿usted sabe quién es? ¿Usted la entrevistó el día pasado? Con Fermín. Cuando se casa, ella se casó en abril y mamá estaba ya casi próxima para tenerme a mí. Yo nací en julio. Se echaron ese maratón para Mérida, 3 días de camino. Que yo creo que ahorita alguien que se vaya a casar, no sé. Bueno, Giovanni se casa en Magdalena, ya papá vivía ahí. Yo nací en julio y allá nacimos mucho, porque nosotros somos 17. Anteriormente todo era por el cerro para allá Por el Mérida. páramo, No existía la por Panamericana. el No, páramo. Mire, ese último viaje que echó papá ya de regreso, cuando fue a buscar la parte de herencia y no tenía nada, se trajeron una vaca. Echaron 8 días de Mérida aquí al Charal. O sea, al cerro, no al Charal, porque ya el Charal, ya lo que el papá tenía ahí ya lo había vendido. Del cerro, Pedro estaba estudiando en Mérida. De Mérida, él sacó 6º grado, se vino y lo nombraron de maestro en el cerro. Bueno, entonces ahí fue cuando... Pedro Parra. Pedro Parra. Que tocaba mucho violín. Allí es cuando... ¿Es hermano suyo? Claro, el mayor. El mayor, claro. Allí es cuando ellos, yo de eso no tengo conocimiento, pero me imagino que fue que se unieron entre varios y decidieron venirse a fundarse aquí en Mesa Julia. Pero ya estaban los Barzales. Ya vivía ahí el finado Abelino, el finado Juan León, la finada Petra, que era la mamá de los Avendaños. Ellos hicieron la finca para allá porque quedaba más cerca el agua, el río allá. Claro, por el agua. Y, ajá. Después, yo me imagino que se reunirían entre varios, porque yo me recuerdo todos los fundadores. Ahí está el primero de la Materita, fue el finado Maracucho. Maracucho. Él era José, el apellido de ellos, ¿cómo era? Bueno, era casado con una hija de la finada Ramona Peñalosa. Ajá. Bueno, de ahí para arriba estaba Chuche Peñalosa. Más arriba. Más arriba seguía Pedro Molero, que era de Mérida. Más arriba estaba Pablo Trejo, que era de Mérida también. Más arriba estaba un señor que se llama Teodoro, no le sé el apellido, que ese es el que está aquí más cerquita.
Y de ahí para arriba, según me cuenta, marcó papá. Hasta aquí está lo que era Delfinado Chuy. Ajá. Bueno, en eso se viene el finado Tadeito y papá le dio para que se ubicara allá. Hizo la finca también. Total de que fue uno de los fundadores de Mesa Julia, porque a Mesa Julia no le entraban por ese problema. Por el agua. Aquí venía subiendo los Pérez y los Barbosa, que eran los que mandaban en esa zona. Por aquí, Maracaibo. por Maracaibo. Eso lo tumbó Antonio Pérez. Antonio Pérez. Ajá. Pero llegó acá arriba una reducción que hay un filito. Que No hay paso. No hay paso. Y sí pasa uno, pero... Ajá, entonces hasta ahí llegaron. Si ellos hubieran se hubieran agarrado toda esta mesa. Bueno, resulta de que eso tiene una historia grande, porque ellos eran dueños de la hacienda y de las delicias. Bueno, en eso salieron vendiendo y fue cuando el finado Rey Altuve les compró y quedó él con todo eso. Pero, como le digo, hoy sí, papá tiene una historia grande porque él propiamente fue fundador del Charal y después, con el entusiasmo de los demás, vinieron y se fundaron aquí en Mesa Julia. Al llegar aquí a Mesa Julia, tenían que haber llegado por Pica, porque ahí no había... Claro, y no había camino. Ahí no había camino. Tenía que haber sido por Pica, porque aquí ya estaban los Carrillos. Eso ya tenía una finca ya. Estaba, ¿Ya había pasado Carlos Parra o no todavía? ya. Carlos Parra le había dado el nombre ya, de Mesa Julia. ya él había muerto. Claro. Ya Carlos Parra había Él muerto. murió en el Charal. Claro. La Vina de Leona también. Ajá, entonces ya esto era Mesa Julia, pero era una tierra que no la trabajaban. Y no entraban por aquí, sino entraban era por arriba. Ya había camino. Hoy sí. Claro, había camino por ahí ya, pero, camino picado. Mire, nosotros en la mañana nos tocaba que salían las latas para cargar agua. Una lata de 20 litros y una de 10 litros, una pequeña. Nos paramos y nos íbamos para un cañito que había. Ay, de la casa para abajo. De la casa para abajo. Bueno, allá íbamos, nos lavábamos y traíamos el agua para hacer la comida. Y cuando no, ese cañito se secaba en tiempo de verano. Teníamos que coger para el río. Ahora, por eso es que digo, el señor Capute, que ese fue el que hizo el empeño para el primer acueducto de aquí de Mesa Julia. Que esa tubería la cargamos a hombro, toda, hasta donde los Dávila, sí, donde Dionisio Serrano, para allá. Bueno, él fue el que hizo empeño. Mira, aquí habíamos 26 familias, aquí en Mesa Julia, lo que era por la orilla del camino. Claro, lo que aprovechaban del agua. Y el agua de allá de donde salió era de 2 pulgadas. Por aquí pasaba la tubería como de 3/4 de pulgada, poquitito. Pero usted abría una llave y había hueco en la tierra. Presión, mucha de presión. la presión que trae. Ajá. Hoy sí, en Llano Rucio, usted tiene que recordar que en Llano Rucio había un pueblo y hasta cementerio también. No, pues el cementerio bien lo hizo mi abuelo. Y el pueblo se llamaba La Pueblita. La Pueblita. Ahí salían los de Santa Polonia. Pero queda más lejos que... Bueno, pero se fueron bajando y hasta que se vinieron todos, por lo menos los albarranes. Ese fue uno de los últimos que se vino ese vivía por ahí en el Amparo, en el Águila, por ahí en esa parte estuvo viviendo ese señor finado Pepe Albarrán. Todo Pepe fue Albarrán. llegando al Charal, donde se asienta la primera población, digamos, ¿no? En el Charal en ese tiempo había, ya le voy a decir, estaba la casa Estaban los hijos de Reyes. del finado Hilario, que es donde habían como 3 casas. Estaba una casita del finado Juan Peña, la de Víctor Ramírez y la del finado Hilario. Después fue que se fueron poblando. Ahí una de las primeras casas que hicieron ahí fue la de Audilio, mi hermano. Algo que yo le voy a decir es algo que por lo menos a mí me impresiona mucho y en veces da como dolor. La forma que ahorita tienen al Charal. Porque fue uno de los pueblos o los habitantes
que le dio vida a Tucaní. Ujú. Sí, Sí, señor. Tucaní se forma por el Charal, Santa María, San Antonio, que es donde llegaban a mercar ¿dónde es ahorita el mercadito? Esa era la lechería de, de Luis Guillermo, Santa Rosa, Ajá. la hacienda Santa la Rosa. hacienda Santa Rosa. Ahí donde está el mercado, todo eso era la hacienda Santa Esa era Rosa. una lechería, ¿viste? Donde procesaban la leche. Ajá. Ahí en la entrada de Santa María, ahí era un enrejado. Ahí no había puente ni nada, sino un enrejado, donde de ahí para abajo estaba el ganado, pero no se salían porque el enrejado era de tubo, así separado, donde pasaban las gandolas nada más. Claro. Bueno, Luis Guillermo, yo no sé si él era Barbosa o era Pérez, pero eran la gente más, por lo menos Antonio Pérez, o sea, era Uy, multimillonario. millonario. ¿Qué Ah. recuerdan ustedes de cuando hicieron el puente del río Tucaní con la Panamericana? ¿Recuerdan algo de eso? No Eso sé. estaba en el gobierno de Pérez Jiménez, cuando Sí. venía la Panamericana. Claro. Estaban construyendo el puente. Estaban haciendo ese puente cuando cayó Pérez Jiménez. Ajá. Bueno, ahí todos los materiales que habían, todo eso se perdió. Eso se lo robaron todito, que ahí cayeron varios presos. Ujú. Se robaron todo ese material. Estaba el puente en construcción. La formación de Tucaní, lo que yo me recuerdo es los habitantes que había. Por abajo, por Tucanicito, ahí había un señor que se llamaba Secundino. Ese tenía un negocito allá. De ahí para arriba estaba el finado Avelino, que tenía otro negocito. Ah, que ya le Al lado del finado Avelino estaba el finado Don Trino Zulbarán, digo. Ajá. sobrino de finado Don Trino Zulbarán, Zulbarán. el último que murió. Ajá. De ahí para arriba estaba una señora que se llamaba La Táchira, que estaba pegadita ahí al río, donde Que no- está ahorita Doña le Juana. gustaba. Ajá. De ahí estaba el negocio de Don Trino Zulbarán, Ajá. el mozo, porque un día me llevé yo un regaño. Yo llego a comprar algo donde Don Trino era Don Trino viejo. Habían dos trinos. Claro, el sobrino el y sobrino y el el- tío. Mm. Entonces él me dice, vaya, búsquelo ahí arriba. Y le digo yo, ¿de Don Trino mozo? Y me dice, sí, a lo mejor a mí me llaman Don Trino viejo. Pero así se llama. Mozo porque era joven, ¿no? Claro. Bueno, después estaba Duilio Araujo, Ajá. estaba Darío Rodríguez, que Darío Rodríguez, bueno, ahí está la señora todavía y los hijos. ¿Qué sería? Ese murió. Sí. El Darío, uy, tiene tiempo. Ah, Después de Darío Rodríguez estaba un señor que se llamaba Elías Villarreal. ajá. Bueno, de ahí estaba la bomba Caracas, que era el caraqueño. Caracas. El- Caracas le decían. sí, pero por eso le pusieron el nombre de la bomba Caracas. Ajá. De la bomba Caracas estaba la bomba El Indio, que es el dueño era don Don Graviel. Gabriel, fue el primerito que echó gasolina, pero la bomba era así, mire. Bueno, Dándole, de ahí cuando pasó la carretera, cuando pasó la carretera, él fue el que... y la lechería ahí, la Santa Rosa. Eso es lo que ustedes recuerdan. Eso es lo que recuerdo. Ajá. Después de eso me recuerdo de que era muy bonito bajar a Tucaní porque había mucha cantina. Ah, sí, Mucha. eso sí. Ajá. Cuénteme algo de eso. Ay, No, mira, ahí estaba. ¿Se tomó usted alguna ahí? ¿Se tomó alguna? Hasta Hilario Rivas. Bueno, a mí no me dejaban entrar porque era menor de edad. Hasta Hilario Rivas puso verga esa ahí. Claro, Había Hilario. mucha cantina en Tucaní. Mucha. Ahí estaba la Hilario Rivas y la de Oscar Araujo. Ajá. Yo creo que él murió también. Estaba aquí donde es el supermercado enfrente de la entrada del Charal. Ujú. Ahí había una que se llamaba El Huequito. Ajá, ese. Bueno, en Agualinda, lo que es ahorita de Yusi, ahí Ajá. había otra que era Ese frente de la Agualinda. plaza. Enfrente Agualinda de era la frente plaza. El finado Ramírez también, apellido Ramírez. Dijo, Después fue Agualinda, era una ferretería. No, Agualinda es el No. nombre de la Agualinda, cantina. yo no sé cómo era que se llama ese Eso pico se ahí. llama así. Después quedó Agualinda. Ah, después montaron una ferretería que se llamó Agualinda. Ah, Pero esa. anteriormente era una cantina. Era Fue cantina. de la plaza así para abajo, sí. Al sí. frente, sí. Claro, eso era muy bonito. Bueno, usted no se recuerda cuando salieron los dos pasajes. Lupi Polo. Lupi Polo. Ajá. Ajá. Eso sonaban en las 6 rocolas. Él sonaba. Todas así. Le echaba usted moneda a la rocola. Otra historia que le voy a echar es, nosotros nos fuimos una vez a tomar y a oír música, pero descambiamos
los bolívares los cambiamos en puros centavos, porque se le decía puya, Ajá. eran 5 centavos. Eso era como un real. Y con un real tocaba 2 discos. Bueno, nosotros por la mañana llegamos y échele, hasta que los dueños dijeron, cónchale, pero estos muchachos, todo el día aquí echando el plata, ¿dónde tendrán tanta plata? Fueron y sacaron la cajita, eran puras puyas. Hackearon ustedes la rocola. Tenían que echarle un real y le echaban era puya. Puya. Y sonaba. ¿Cuántas puyas era un real? No, un real, 20 puyas eran un bolívar, 10 puyas eran un real. Entonces, ustedes en lugar de echarle un real, le echaban una puya y vendían más canciones. Claro, Claro. eran, con lo de un real tocaban 20 discos, pues casi todo el día. Tenían hackeado la rocola. Hackearon la rocola. Bueno, es lo último que yo me recuerdo, o ese de lo que... No, y la misa. Eso le iba a preguntar, porque me está hablando del lado de las cantinas. ¿Qué recuerdan de la formación de la iglesia, de la La plaza, iglesia, del padre Javier? La misa de Bueno, ahí Aguinaldo. estaba el señor ese que donó para la iglesia, a Javier, al padre Javier. Yo le voy a explicar ahorita lo que es ahorita la juventud. Mire, nosotros viviendo aquí, donde vivimos ahorita, y el camino era de bestia, el camino puro barro, para la misa de Aguinaldo, nosotros nos íbamos casi toda la misa de Aguinaldo, a las 4 de la mañana. La misa era a las 5, Ajá. a las 4 de la mañana, casi toda la misa de Aguinaldo. Y ahorita póngale cuidado, usted a ver quiénes van ¿Quién va? a la misa, donde está la facilidad en la moto o carro. Ajá, ese. Bueno, ¿Qué recuerdan de la iglesia? La iglesia era una iglesia muy pequeñita Ajá. cuando llegó el padre Melián. Pero el padre Melián le puso el empeño Carácter, carácter. Mire, ese padre a veces nos hacía poner hasta bravo a nosotros porque aquí en el Charal las ventas de café eran los martes, que venían los compradores, venía Flor de Patria, mandaba un camión a comprar café. El padre llegaba ahí. Si usted llevaba 2 sacos de café, algo le quitaba de ahí. Claro. Algo le quitaba. Para colaborar Para la iglesia. Claro. Y de esa manera, la iglesia esa se hizo. Pero el empeño fue del cura, del Melián. Javier Melián. Bueno, él me casó a mí. Él lo casó. Me casó. Claro. Hace 51 años. Más o menos por ahí, sí. 51 años. Bueno, total de Estaba yo que pequeño. en ese tiempo era muy bonito. Dígame, para el 31, igual. Ajá. Nosotros nos íbamos para Tucanía a la misa del 31, que ahí echamos a perder un poco porque, claro, nosotros estábamos en la misa, pero lo de nosotros era para ir a darle feliz año a la muchacha. Eso era lo de nosotros. Feliz año y feliz año. Pero entonces el padre daba el feliz año antes de hacer la misa. Y la gente se perdía toda. Cuando él iba a hacer la misa, No había acá. ya no había gente. En la fiesta de San Isidro era buena. ahí salían camionados y camionados de verduras, animales, novillas, novillos, mucho, mucho. Eso lo ayudó mucho al cura también, porque eso todo iba para la iglesia. La fiesta de la Virgen del Carmen también. Eran las fiestas patronales de Tucaní. San Isidro y la Virgen del Carmen y la misa de los Aguinaldos. Eso era lo de Tucaní. Y la gente era muy, muy colaboradora y muy católica también, que se vestían. Ahora pues la cosa como que ha cambiado, no sé, la forma de la juventud que se está criando, los padres que ya tienen hijos que no han sabido reprender a los hijos, no lo han sabido educar, y por eso estamos viviendo algo diferente. Que es diferente. Ya son muy pocas las personas que pueden contar una historia del antepasado, porque ya personas que entraron aquí ya no hay. Ya no hay. Queda muy poco de los familiares, digamos, de los fundadores ya casi no queda ninguno, ¿no? Y de los familiares o los que tuvieron cierto contacto directo con los primeros habitantes de acá. Porque usted me dice que usted no conoció a Carlos Parra. No. Pero conoció directamente la historia contada de los allegados a él, ¿no? Claro.
Y de todas maneras, muchas gracias, doña Salamanca. Y Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno. Entonces hoy escuchamos estas historias interesantísimas, ¿no? Del municipio y de los primeros habitantes acá del municipio Carachuelo, Parra y Olmedo. Estas buenas historias que nos contaron acá los amigos Santiago Serpa y Federico Parra, que son dos personajes pues de acá, fundadores, podemos decir, conocedores de la fundación y de las historias que se dieron para que estas comunidades de la parte alta del municipio de Carachuelo, Parra y Olmedo se hayan desarrollado como se han estado desarrollando. Nos estaban contando pues sobre eso, y especialmente el Charal, Mesa de Julia y todas esas zonas de los cerros que conocemos acá en el municipio. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por compartirle a la audiencia estas historias que nos hacen llegar hoy. yo le doy las gracias a ustedes también y estoy muy, muy conforme y satisfecho